Muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta sala y también los que están viendo en forma diferida por nuestro canal de YouTube, Antropoceno. Antropoceno es un grupo muy dinámico, nos juntamos todos los jueves con mucho entusiasmo para tratar temas totalmente diversos. Podemos hablar de política, de economía, de ciencias, de las cuestiones que están pasando en el mundo. Y en el caso de hoy tenemos un invitado muy especial que es el ingeniero Fernando Héctor Andrade. Él es investigador del INTA, investigador de CONICET y profesor titular de Ecofisiología de Cultivos de la Universidad de Mar del Plata. Está graduado como agrónomo en los 80 con un diploma de honor. Viajó a Estados Unidos a realizar sus estudios de posgrados en fisiología y manejo de cultivos en el Iowa State University, ahí donde recibió su PhD en el año 84. Y a su regreso al país se dedicó a la docencia y a la investigación. Su área de interés es el estudio de las bases ecofisiológicas determinantes del rendimiento de los cultivos. Fue coordinador nacional del área estratégica Ecofisiología Vegetal del INTA entre el 2005 y el 2012 y coordinador nacional de la red de Ecofisiología Vegetal de la misma institución del 2012 al 14. Y ejerció en estas funciones, contribuyó de esta manera a la conformación de grupos de investigación de ecofisiología vegetal en distintas regiones del país. En los últimos 30 años ha sido director de 50 estudiantes de posgrado, de magíster y doctorado, 7 investigadores del CONICET, y algunos de estos estudiantes hoy son reconocidos referentes en temas de su especialidad. Ha publicado 127 trabajos científicos en revistas con referato, 31 capítulos de libro y 7 libros. Sus 2 últimos libros plantean los desafíos que enfrenta la agricultura mundial y de la Argentina en cuanto a satisfacer las futuras demandas de alimentos y reducir el impacto ambiental de la actividad. Un poco el tema que vamos a tratar hoy. En cuanto a tareas de divulgación, hizo más de 300 conferencias y charlas, es autor en artículos de revistas de divulgación científica, ha dictado más de 50 cursos y ha recibido muchísimos premios y distinciones. Los últimos de ellos, el Don Mario a la Excelencia en el Cultivo de Soja en el año 2019 y el Husay Trayectoria 2020, investigador de la Nación 2020 y designado profesor consulto del INTA en noviembre del 2014. Sin más que esta breve pero tan extensa carrera, hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a Fernando Andrade. Fernando, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir Con todo gusto. tu pantalla completa. La idea es que Fernando converse con nosotros un ratito, nos presente unas ideas, 20 minutos, media hora, y a partir de ahí hacemos un intercambio con ideas, con comentarios, con charlas. Javier, si vos ves que hay Sí, algún problema, me avisás porque yo no los estoy viendo ahora. no importa, estás muy bien. Cualquier Perfecto. cosita me avisan. La charla en general no está preparada para una audiencia más amplia, no solo para agrónomos, pero bueno, después vamos a ir viendo las preguntas que surjan. Y el título es Los desafíos de la agricultura global. Vamos a hablar del pasado, vamos a presentar las futuras demandas y ofertas actualizadas, vamos a decir algunas palabras de impacto ambiental y el desafío que tenemos de una producción sostenible, o sea, satisfacer futuras demandas y paralelamente reducir el impacto ambiental. Y para eso necesitamos de 2 características inherentes al ser humano, que son la innovación y la colaboración. En primer lugar, vamos a ver el tema, los orígenes del ser humano moderno. Fíjense que como género Homo, en 2,5 millones de años, es una muy prolongada etapa, y fíjense los eventos de innovación que considero que son altamente relevantes y qué escasos que eran, ¿no? Las primeras herramientas de piedra que se fueron sofisticando y 1 millón de años atrás el control del fuego, y durante todo este periodo éramos recolectores cazadores, y como ven, la frecuencia de eventos de innovación era
muy limitada. Pero durante todo este lapso, nuestra capacidad de innovación y de creatividad iba aumentando junto con el aumento del tamaño de nuestro cerebro. Hace unos 50.000 o, según trabajos recientes, 60.000 años atrás, un grupo de africanos se aventuraron y cruzaron el Mar Rojo, y a partir de ahí, en todos los años siguientes, se fueron distribuyendo, originando todas las razas que hoy existen en la humanidad fuera de África. El ser humano moderno tiene su origen en África hace 150.000 años, pero desde unos 50, 60.000 años atrás se dispersó por todo el mundo. La teoría que predominaba antes de la biología molecular era la teoría de multirregional, que establecía que el ser humano se había originado en forma simultánea en distintos lugares del planeta, descendiendo del hombre de Java, del hombre de Pekín, neandertales. Pero bueno, con esta evidencia de la biología molecular, en nuestro ADN estaban los marcadores que nos permitieron construir en el espacio y en el tiempo todo lo que fuimos transitando, dispersándonos por el mundo. Esto es notable, ¿no? Es increíble, por ejemplo, este marcador, el 168 de 50.000 años atrás que tenían los bosquimanos, está presente en todos nosotros. Todos nosotros tenemos este marcador. Durante estos últimos 50.000 años continuamos siendo recolectores cazadores, había evolución, había innovaciones, había expresión artística, empezaba el lenguaje, estas pruebas de pensamiento abstracto y pensamiento simbólico. Pero hace unos 10.000, 12.000 años comenzamos a cultivar la tierra, a producir los cultivos y a domesticar los animales. A partir de este momento, la tasa de innovación se acelera. ¿A qué se debe esto? La agricultura, en la medida que recolectábamos granos primero y después los sembramos, incluso los irrigábamos, y teníamos esos granos recolectados, ya nos impedían movilizarnos. O sea, dejamos de ser recolectores, cazadores, dejamos de ser nómades y nos asentamos en pequeños pueblos que luego se transformaron en pueblos más grandes, en ciudades, en civilizaciones, en imperios, ¿no? Y algunos autores lo ven a esto como algo que tiene muchas aristas negativas, como ser que los imperios empezaban a friccionar, a tener fricciones y los grandes conflictos, gente hacinada, había mayor incidencia de enfermedades por estar hacinados en pueblos, a diferencia de lo que ocurría antes. Pero hubo algo que la agricultura nos posibilitó, además de la alimentación, que era el ocio creativo. A partir de estas primeras asentamientos y primeras civilizaciones, se impulsó el ocio creativo que llegó, luego de un impasse en la Edad Media, en el Renacimiento, llegó con el método científico, se estableció y nos dio muchos más frutos. Ejemplos de esto tenemos... ejemplos en fisiología vegetal, por ejemplo. El primer experimento en fisiología vegetal fue el de Van Helmont, que lo ven aquí, en donde él puso una plantita en una maceta y muchos años después pesó la plantita y pesó la maceta, y ahí se dio cuenta que la biomasa que había adquirido la maceta no la había sacado del suelo porque el suelo apenas había cambiado de peso. Entonces él dedujo que la biomasa las plantas la sacan del agua que agregaba a la maceta. Este concepto era erróneo también, pero destronaba una vieja creencia que hasta el momento era la que se imponía, era que decía que las plantas obtienen su biomasa de lo que extraen del suelo. Sabemos nosotros que extraen una pequeña parte de su peso, que son los nutrientes, pero bueno, Van Helmont destronó esa idea de que las plantas obtienen su biomasa del suelo, pero llega a una conclusión también errónea, que es que la obtienen del agua que se agrega, cuando eso apenas aporta una parte. Más de 100 años después, más de un siglo después, Priestley hace unas investigaciones con plantitas y velas y ratones, y él observaba que si no ponía plantas dentro de una jarra de vidrio cerrada, la vela dejaba de arder y los ratones se morían. Ahora, si incluía una planta, él veía que la vela seguía ardiendo y que los ratones seguían viviendo, y esto
de alguna manera fueron los comienzos del conocimiento que las plantas algo están produciendo que permite que estas velas sigan ardiendo. Y Lavoisier, años después, denomina a esta sustancia oxígeno. Lavoisier es el padre de la química. Y posteriormente, experimentos demuestran que para que esto ocurra tiene que haber luz, o sea que estos son los comienzos del proceso de fotosíntesis, los comienzos del conocimiento del proceso de la fotosíntesis. A Lavoisier le cortaron la cabeza, y cuando le cortaron la cabeza, era un genio, el padre de la química, un francés intelectual dijo: Francia va a necesitar más de 100 años en tener una cabeza tan capaz como la de Lavoisier. A fines del siglo XIX, Malthus dice que el mundo va hacia hambrunas generalizadas porque la población aumenta de forma geométrica mientras que la producción de alimentos lo hace en forma aritmética. Y decía que cuando se producían más alimentos, eso generaba mayor crecimiento poblacional porque la gente estaba mejor nutrida y eso producía hambrunas, lo que llamaba la trampa de Malthus. Bueno, las innovaciones en producción de alimentos postergaron estas predicciones. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, aparece esa segunda cabeza notable de los franceses, que es Louis Pasteur, que descubre que los microorganismos son responsables de muchas de las enfermedades y se transmiten de persona a persona. Esto posibilitó la medicina moderna y redujo enormemente la tasa de mortalidad infantil, con lo que la tasa de crecimiento poblacional empezó a crecer de manera notable, porque la tasa de natalidad siempre había sido alta, pero al reducir la tasa de mortalidad y sobre todo la tasa de mortalidad infantil, la población empezó a crecer a tasas que llegaron a mitad del siglo XX al 2,1% anual, cosa que asustó mucho porque era de alguna manera crecimientos que eran difíciles de sostener. Pero bueno, vino la Revolución Verde. La Revolución Verde, el padre de la Revolución Verde es Borlaug, que se basó principalmente en la fertilización y en genotipos de trigo y arroz de menor altura que soportaban las dosis de fertilización. Esto produjo notables incrementos en la producción y se pudo mantener, mejorar la alimentación de la población, que crecía con muy altas tasas. Bueno, después viene la revolución biotecnológica y durante los últimos décadas del siglo XX vemos que la población creció, pero la producción de alimentos, de cereales o de carne, creció a mayor tasa que la población. Esto, de alguna manera, va contra las predicciones de Malthus. Ahora, ¿qué pasaba? Que la utilización de fertilizantes y de plaguicidas aumentaron en mayor tasa aún, y esto de alguna manera tiene un costo desde el punto de vista ambiental. A esto se le suma la degradación de los suelos y otros aspectos más que ahora vamos a ver. Claramente, vemos que a lo largo de la historia tenemos notables ejemplos de innovaciones en el tema agrícola. Y estas innovaciones, como les decía, postergaron las predicciones malthusianas. ¿Cuáles son las futuras demandas y ofertas según los últimos cálculos? Estamos viendo aquí que a nivel del mundo en su conjunto, la demanda de kilocalorías vegetales, según algunos cálculos que realicé el año pasado, va a aumentar un 47%. Esto es alimentación humana directa y para producción animal, ¿no? 47%. Una porción de esto está dedicada a los biocombustibles, ¿no? Pero la demanda va a aumentar en 47%. Fíjense lo disparejo que es para los distintos continentes. Fíjense que Europa no tiene que aumentar su producción de alimentos porque su demanda no va a aumentar, pero fíjese África, 120% de incremento en la demanda desde ahora, desde 2018 al 2050 fueron hechos estos cálculos. ¿A qué se debe esto? Este aumento del 47% se debe a dos principales motivos: el crecimiento poblacional. Fíjense acá la evolución de la población en función de los años hasta el 2050 proyectado en el mundo, pero fíjense cómo la derivada de esta función, o sea, la pendiente de esta curva va cayendo.
y se estima que para el 2100 la población mundial se va a estabilizar. África es lo que continúa creciendo, que es lo que se ve en esta curva aquí, ¿sí? Pero fíjense que los demás continentes claramente están hacia una estabilización. La tasa de fecundidad ha caído notablemente en la segunda mitad del siglo XX y continúa disminuyendo. Este es un motivo, crecimiento poblacional. El otro motivo es la relación que hay entre la demanda de calorías vegetales en función del ingreso per cápita de la población. Estas son relaciones que indican que cuanto mayor es el ingreso per cápita, mayor es la demanda de calorías vegetales o en el gráfico inferior de proteínas vegetales. Esto no es porque se consumen todas estas calorías, ¿no? Algunas se consumen directamente, pero esta relación está en gran medida producida porque en la medida que aumenta el poder adquisitivo, aumenta el consumo de carne que requiere de muchas calorías vegetales para producirla. Bueno, antes de la pandemia, las proyecciones eran de aumento del ingreso per cápita de 1,5% por año. La pandemia afectó esto, sobre todo en los países más pobres, pero se espera una recuperación de estos valores. Ahora, esa demanda del 47% está considerando las pérdidas y desperdicios actuales y está considerando esta relación entre el poder adquisitivo y demanda de carne. Ahora, si nosotros pudiéramos limitar esa demanda de carne, más que nada siguiendo estas recomendaciones de los trabajos de la Lancet Commission en cuanto a la necesidad de dietas más saludables, etcétera, etcétera. Si nosotros redujéramos el gráfico de la izquierda, si redujéramos la demanda de kilocalorías por limitar el consumo de carne, se producirían reducciones en la futura demanda en el 2050. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, si redujéramos las pérdidas y desperdicios a un 50% de lo que hoy las pérdidas y desperdicios están en el orden del 30%. Si redujéramos esas pérdidas y desperdicios a la mitad, la futura demanda, en vez de ser 47%, incrementaría solamente un 20% o algo más de un 20%. Acá mi cursor se me pierde, no sé si ustedes también Sí, perfecto, clarísimo. ¿Lo pueden ver el cursor? A veces se me Sí. pierde a mí. Sí, en 1.2, perfecto. Bien, ahora, esos incrementos, volviendo al 47% de incremento en la demanda, pero que recuerden que esto está afectado por las futuras pérdidas y desperdicios y por la futura dieta, esto se puede suplir a nivel global en el mundo manteniendo la superficie cultivada, por eso 1 abajo de superficie, incrementando un 11% los rendimientos potenciales, incrementando la relación entre los rendimientos reales y potenciales a través del cierre de las brechas tecnológicas un 25% y aumentando la producción un 6% por la intensificación de la secuencia de cultivos. Y este patrón de combinación de estrategias de oferta, fíjense cómo cambia en distintos continentes del mundo, ¿no? Para África, que es lo que más requiere incremento de demanda, en esta ecuación se muestra un incremento de 5% en la superficie y un 77% en la relación entre rendimientos reales y potenciales, y esto va de la mano con el hecho de que África es el continente que tiene las mayores brechas de producción entre rendimientos potenciales y reales. Bueno, la producción agropecuaria argentina, estos son los índices de producción que aumentan 2,2% por año. Estos son datos del EMA de 2017. Roberto debe tener datos más actualizados probablemente, pero la importancia que tiene la producción agropecuaria en Argentina, y esto es para nosotros una oportunidad, pero también una responsabilidad porque tenemos que hacerlo de manera sostenible. O sea, hasta hoy a nivel global vemos cómo la producción, esta es una escala logarítmica desde que comenzó la agricultura hasta el 2010, vemos cómo la producción de cereales, como indicador de producción de alimentos, cómo fue aumentando, pero paralelamente esto estaba acoplado con un mayor impacto ambiental medido con un determinado índice de las actividades humanas en general. Son notables las innovaciones que hubo en producción de alimentos, la revolución agrícola, la revolución verde, la revolución biotecnológica, pero esto viene acoplado con impacto ambiental. Vamos a ver muy rápidamente algunos aspectos de este impacto ambiental, como emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, degradación de suelos, uso del agua y contaminación.
El tema del calentamiento global, o más ampliamente cambio climático, fíjense la evolución de las temperaturas, el famoso palo de hockey, que a partir de la revolución industrial las temperaturas empezaron a subir y ya nadie duda de que esto es antropogénico, o sea, está causado por el ser humano. La Argentina tiene menos del 1% de la responsabilidad en estas emisiones. El problema que esto genera en términos de la producción agropecuaria es que avanza notablemente la desertificación en muchas zonas del mundo y también la subida del nivel del mar, que se está acelerando, está inundando muchas zonas productivas y muy pobladas en el mundo. El cambio climático está asociado, o sea, con, digamos, eventos extremos. Las zonas secas son más secas, las zonas húmedas son más húmedas. Y estos mayor frecuencia de eventos extremos está relacionado con esa ecuación de 1 joule igual 0,24 calorías. O sea que hay una relación entre calor y trabajo. Cuanto mayor calor tienen las masas de aire y las masas de agua, más capacidad de realizar trabajo tienen y los eventos extremos son mayores. Con el tema de la biodiversidad y deforestación, fíjense que cuando empezó la agricultura 10.000 años atrás, aquí está, fíjense que había 6.000 millones de hectáreas de bosques. Hoy son alrededor de 4.000 millones de hectáreas de bosques que más que nada dieron espacio a las tierras de cultivo, ¿sí? Y algo de pastoreo. Esta reducción en la superficie de bosques está asociada con emisión de gases de efecto invernadero, con pérdidas de biodiversidad, que es una característica importante para la resiliencia de los sistemas, con exposición de suelos frágiles a procesos degradativos y con excesos hídricos, porque un cultivo consume menos agua que un bosque nativo y entonces al deforestar hay excesos hídricos y si eso lo sumamos con mayor frecuencia de eventos extremos, tenemos los problemas de inundaciones que sufre nuestra producción. En el tema de contaminación en términos generales, el mundo utiliza 4 millones de toneladas de plaguicida de principio activo y 200 millones de fertilizantes medidos como óxido de fósforo y potasio y nitrógeno. Y una característica interesante es que en Argentina utilizamos más del doble del promedio por hectárea de plaguicidas mundial, más que nada asociado al tema del barbecho químico y la utilización de herbicidas tipo glifosato, pero utilizamos menos de la mitad del promedio mundial por hectárea de fertilizantes. Utilizamos baja reposición, lo que se produce una, digamos, disminución de la fertilidad. Todos los años fluyen 9 millones de toneladas de fósforo elemento a los mares, principalmente de los grandes centros urbanos, y todos los años se extraen 121 millones, esto está un poco desactualizado, es algo más, millones de toneladas de nitrógeno atmosférico y se transforma en nitrógeno activo en la biosfera a través del proceso de Haber-Bosch para síntesis de fertilizante o a través de la fijación biológica de nitrógeno. Degradación. Este mapa marca las zonas principales de degradación en el mundo. Lo principal es la erosión. Acá vemos ejemplos de erosión hídrica, ejemplos de erosión eólica. La desertificación, la degradación física de los suelos. Si utilizamos inadecuadas rotaciones, eso afecta la materia orgánica de los suelos, la porosidad, la capacidad de infiltración de agua y la capacidad de retención de agua. Y también otro aspecto de degradación es la reducción de materia orgánica y de fertilidad de los suelos. Bueno, en tema de disponibilidad de agua, las extracciones de agua azul, o sea, de agua de ríos, lagos y acuíferos, es de 4.000 kilómetros cúbicos. Argentina tiene aproximadamente 40 kilómetros cúbicos de extracción. El principal uso de esto es para la agricultura y Argentina riega mucho menos porcentaje que el promedio mundial de sus cultivos, ¿no? Y hay zonas que tienen serios problemas de disponibilidad de agua y esto se va a ir agravando, es un recurso escaso, cada vez en mayor competencia con otros usos y esto se va a ir agravando con los años. El desafío que tenemos entonces es de alcanzar una producción sostenible. Esto quiere decir desacoplar la producción del impacto ambiental, o sea, reducir el impacto ambiental a condiciones aceptables
y incrementar la producción en función de las futuras demandas. Para esto se requiere de nuestra capacidad de innovación. Los desafíos que enfrentamos en cuanto a satisfacer futuras demandas, cuidar el ambiente y alcanzar un desarrollo más equitativo requieren de innovación. Si la protegemos, la innovación es inevitable porque es una característica propia del ser humano que nos dio adaptación en el medio ambiente donde evolucionamos en el Valle del Rift. El Valle del Rift presentaba un clima muy cambiante y hay pruebas geológicas que lo demuestran, y entonces haber tenido un cerebro grande con capacidad de creatividad y de innovación nos dio ventaja adaptativa. O sea, somos innovadores, nuestra característica es ser innovadores y creativos. La innovación es impredecible, es muy difícil ponerla en la ecuación. Es también acumulativa porque actúa como un trinquete tecnológico-cultural, donde un evento lleva a otro en una secuencia direccional, y también es exponencial y muchas veces disruptiva, porque los productos de nuestra innovación retroalimentan esta capacidad. Hay notables ejemplos de innovación que ahora vamos a ir viendo con más detalle. Acá tenemos puesto, desde que somos género Homo, 2,5 millones de años atrás, la acumulación de eventos de innovación relacionados con supervivencia y alimentación que pude identificar. Fíjense que este es el evento 1, el evento 2, el evento 3, así. Fíjense cómo se va acelerando exponencialmente, y cuando la población se está estabilizando, los eventos de innovación siguen acelerándose. Y algo interesante y que estoy convencido es que las sociedades fracasan si no cuidan y promueven esta capacidad humana de innovación. Entonces, esas futuras demandas, para lograr desacoplar producción de impacto ambiental, está claro que no pueden satisfacerse aumentando la superficie cultivada, porque esto genera todos los problemas que habíamos mencionado en cuanto a gases de efecto invernadero, biodiversidad, degradación de suelos frágiles y excesos hídricos. Tenemos que aumentar los rendimientos por unidad de área y de tiempo, pero no basándonos principalmente, como fue la Revolución Verde, en agroquímicos o insumos, sino que el principal factor tiene que ser aumentar la eficiencia de uso de recursos e insumos y reducir el impacto ambiental. Esto es lo que se llama, o lo que denominamos, la intensificación sostenible. Así, lo que tenemos que lograr, en una forma más reduccionista analizado, que el rendimiento en granos es función de los niveles de insumo. Esta es la típica función de rendimientos decrecientes no proporcionales. Para lograr estos objetivos de satisfacer futuras demandas y reducir impacto ambiental, necesitamos lograr saltos de curva, o sea, movernos a otra curva superior, con tecnologías que nos posibiliten esto. Si logramos esto, podemos mantener los rendimientos reduciendo uso de insumos, podemos incrementar los rendimientos manteniendo uso de insumos, o podemos, en el caso que sea necesario, como la fertilización en Argentina, que en muchos lugares se utiliza menos de lo requerido, podemos aumentar el uso de insumos sin mermas en la eficiencia de uso de recursos, que es lo indicado por estas líneas rectas que están acá. ¿Sí? Entonces, necesitamos tecnologías que produzcan saltos de curva para incrementar la producción, para satisfacer futuras demandas, para tener más eficiencia de uso de recursos e insumos y reducir el impacto ambiental. Y para esto tenemos tecnologías duras novedosas, mejoramiento genético, biotecnología, robótica, sensores, satélites, informática, big data, etcétera, etcétera. Hay un proceso de digitalización del agro notable que puede implicar importantes aumentos de eficiencia en sinergia con tecnologías de procesos y conocimientos, que es las que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos ejemplos del mejoramiento genético. Estos son los rendimientos en función de un índice ambiental. Fíjense cómo estos son híbridos de maíz viejos. Hoy, antes de la presentación, me estaba comentando uno de ustedes cómo los rendimientos han aumentado de maíz. Fíjense, los híbridos viejos, y estos son los híbridos más recientes, y si ponemos los híbridos digamos, de los últimos años, van a estar un 10% por arriba de estos. Fíjense que en ambientes pobres como en ambientes buenos, cómo los híbridos nuevos superan a los viejos, tanto en ambientes buenos como en ambientes pobres. Esto fue un notable incremento de rendimiento y no solamente de potencialidad en buenos ambientes, sino de estabilidad de rendimiento.
Fueron notables los logros del mejoramiento genético. Y también, asociado con eso, hay una mayor eficiencia de uso de nitrógeno, las curvas de arriba con respecto a las de abajo, y eficiencia de uso de agua en este gráfico de abajo a la izquierda. También el tema de la robótica como ejemplo de estas tecnologías duras novedosas. Acá tenemos una maquinita que controla malezas, que se utiliza en algunos lugares. Acá en Argentina se han desarrollado el Weedy y el Weedseeker. Hoy ya es el 4% de las máquinas tienen este sistema, que se utiliza más que nada en barbecho y que detectan con índice verde, detectan la maleza y le aplican solamente a la maleza, significando un ahorro de 70% del herbicida. Esto es realmente notable. Y este robotito es la integración de tecnologías de robótica, informática, sensores, satelital y solar, porque trabaja con energía solar, sensores para detectar la maleza, satelital para posicionarse, e informática para tener todos los programas para trabajar, y actúa como un pequeño robotito. Fíjense cómo todas estas tecnologías se potencian en esta nueva innovación. Innovar no es crear cosas nuevas, sino innovar además es combinar algo conocido de manera novedosa. Y por eso, esto es uno de los motivos por los cuales la tasa de innovación es tan exponencial. Pero el énfasis lo quiero poner en tecnologías de procesos y de conocimientos. ¿Por qué? Porque el conocimiento del ambiente, del funcionamiento del cultivo, de las pasturas, de la biología de plagas, de las interacciones dinámicas entre los componentes del sistema, nos guían los procesos de la producción, como el manejo de suelos, las rotaciones, el manejo de cultivos, el manejo integrado de plagas, etc. Estas tecnologías de procesos y conocimientos son de bajo costo, pero requieren dedicación. Los beneficios son apropiables por el productor y tienen una enorme sinergia con las tecnologías duras y las tecnologías duras novedosas que les mencionaba. Acá hay varios ejemplos de estas tecnologías de procesos y de conocimientos. Vamos a mencionar solo unos pocos para no demorar tanto. Aquí tenemos para distintos momentos del ciclo cómo el número de granos fijados por los cultivos extensivos, en este caso los principales cultivos extensivos, cómo el número de granos responde al momento en que un estrés ocurre. Fíjense, en el caso de maíz, por ejemplo, cuando el estrés ocurre alrededor de floración, es donde se producen los máximos efectos sobre el número de granos que ese cultivo fija, lo que es similar a decir los máximos efectos sobre el rendimiento. Si nosotros conocemos esto, podemos adecuar el manejo del cultivo para que los momentos de máxima probabilidad de deficiencia hídrica o de golpe de calor no coincidan con estos momentos más críticos. Bueno, este concepto tan sencillo, nosotros como ecofisiólogos conocemos para los distintos cultivos cuáles son los momentos más críticos, este concepto tan sencillo posibilitó una revolución en el agro, que es el caso del maíz tardío, que es nada más y nada menos que en aquellos ambientes en los cuales la probabilidad de estrés hídrico en floración es alta, escaparle corriendo la fecha de siembra más tarde para escapar a ese estrés. Y eso produjo una revolución en la producción de maíz y una revolución en el agro argentino. Otro ejemplo que me gusta y tuvimos la suerte de aplicarlo en unos campos de Tandil es la agricultura por ambiente. Fíjense en este gráfico arriba a la derecha, ven los potreros que siguen las curvas de nivel, ¿sí? Que contrastan con establecimientos de los vecinos donde los potreros son clásicamente rectangulares. Esto es, ¿por qué? Porque se eligen los potreros por ambientes uniformes, ¿no? Bajos, lomas, medialomas, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, se identifican los ambientes, para cada ambiente una rotación diferente que es la más apropiada para ese ambiente, y cada cultivo en esa rotación se maneja de la forma más adecuada para ese ambiente. Bueno, esto que es tecnología de conocimientos y procesos, incrementó la productividad de este establecimiento un 20% sin incrementar el uso de insumos. Esto es notable, es un ejemplo de tecnologías de conocimientos y de procesos. El ejemplo de la intensificación de la secuencia lo vamos a pasar. Simplemente cuando ponemos más cultivos por año, tenemos más captura de radiación, más captura de agua, más captura de nutrientes, más productividad y además menos malezas, ¿no? El manejo integrado de plagas también lo vamos a pasar, pero es una forma del conocimiento de la biología y el conocimiento del cultivo me permite un manejo
con mayor conocimiento y más eficiente y mejor control, con menos utilización de plaguicidas. Y por supuesto, los principios de la agroecología. La agroecología, la ecología nos da elementos, conocimientos, principios que son muy útiles para una buena agronomía. Y los preferidos, los que prefiero yo mencionar, son el reciclado de biomasa, el flujo balanceado y reciclado de nutrientes, mejorar el suelo, aumentar la cobertura de cultivos, que es lo que mencionaba recién con el caso de los dobles cultivos, para aumentar la captura de recursos, diversificar la producción, con todos los beneficios que esto tiene, y aprovechar los sinergismos entre los componentes de la biodiversidad. Bien, en el caso de la agricultura argentina, ¿cuáles son las características de la agricultura argentina? Esto está en el libro, son los datos que están en el libro que les comentó Javier el link. Fíjense, como ya les dije, plaguicidas utilizamos más que el promedio mundial, ¿no? Con las consecuencias que puede tener en contaminación. Esto básicamente es herbicida, ¿no? Fertilizantes es lo inverso, pero tenemos problemas de pérdida de fertilidad de los suelos. En cuanto al riego, regamos mucha menos superficie que el promedio mundial. En cuanto a deforestación, fíjense este dato, el 0,40, creo que está mal esto, creo que 0,42% anual, este es un dato que Pablo Peri me pasó recientemente, pero fíjense que este valor es superior al del promedio mundial, ¿no? Con todos los problemas que la deforestación genera. Y la relación maíz-soja es más baja que el promedio mundial. Y esto está asociado, baja relación maíz-soja, está asociado con degradación física de suelo, con problemas de infiltración, de almacenamiento de agua. Y acá es algo interesante que les comento, que después podemos discutir. Fíjense que la soja es el cultivo que mejor se adapta a la fertilidad residual y a la degradación física de los suelos, ¿no? Por sus características, porque fija nitrógeno, porque tiene altos umbrales de fósforo por debajo de los cuales se afecta el rendimiento, y porque tiene estabilidad de rendimiento por varios mecanismos ecofisiológicos que, si les interesa, los podemos discutir. En el Ciencia Hoy del 2021, estos conceptos están integrados de manera gráfica y ampliados por Esteban Giovaci, y fíjense en estas redes, en estas telarañas, fíjense que la producción argentina está caracterizada por su productividad, que es este eje vertical, lo ven acá, productividad, y caracterizada por alto uso de herbicidas, ¿no? Que está en este eje acá. Fíjense, comparado con otros sistemas de otros países, cómo la Argentina es muy baja en todos otros insumos, incluso en trabajo, pero cómo es tan alta en uso de herbicidas, ¿no? Ahora, en ese mismo Ciencia Hoy, con Satorre, que me invitó a escribir este artículo, fíjense los progresos que se vienen dando en cuanto a las innovaciones que estamos mencionando, de mayor diversidad de cultivos, mayor porcentaje de gramíneas, intensificación de la secuencia, más cultivos por año, cultivos de cobertura, cultivos de servicio que controlan malezas, aportan nitrógeno, aumentan materia orgánica, protegen el suelo, agricultura por ambiente y de precisión, plaguicidas menos tóxicos y menos persistentes, de más banda verde y más banda azul, Actex, la digitalización del agro, reposición de nutrientes, manejo con base ecofisiológica y ecológica. Todo esto da beneficios en menor contaminación, mejor balance de nutrientes, mejor balance de carbono, más eficiencia de uso de recursos e insumos y mejora en las propiedades físicas de los suelos. Bien, ya vamos terminando. La otra característica inherente al ser humano que requerimos para enfrentar estos desafíos de desacoplar producción de impacto ambiental es la colaboración. Los desafíos que enfrentamos en cuanto a satisfacer futuras demandas, cuidado del ambiente y desarrollo más equitativo requieren de colaboración. La integración de investigación, extensión y comunidad para conformar sociedades que aprenden a través de la virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. Porque en lo que a innovación se refiere, el aporte de la interacción, ¿sí?, es mayor que la suma de los efectos individuales, ¿sí? La colaboración es inherente al ser humano.
de alguna manera esto favorece la creatividad y la innovación, pero en nuestra evolución y en nuestra adaptación la colaboración fue crucial. Y tiene implicancias entonces evolutivas, ¿no? Un poco los conceptos de Margulis, que de alguna manera se contraponen en algo a los conceptos de Darwin de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Ambos, por supuesto, funcionaron en la evolución. ¿Y cuál es el aporte de la investigación? Yo creo que la investigación tiene que aportar solidez científica, ampliar alternativas y de alguna manera controlar o moderar las emociones y creencias que muchas veces prevalecen en las discusiones sobre la intensificación sostenible que uno puede de alguna manera ser protagonista, ¿no? en los últimos tiempos. O sea, yo creo que la solidez científica es importante, es un importante aporte, pero siempre que esté de alguna manera vinculada a este modelo interactivo de innovación. Y uno necesita, digamos, para alcanzar la producción sostenible, se necesita una fuerte estructura científica y tecnológica, extensión, regulaciones, inversiones en infraestructura, monitoreo, indicadores, pero principalmente la educación. La educación en cuanto a prosperidad individual, pero sobre todo prosperidad colectiva, que esto es algo que se deja de lado muchas veces, que tiene que ver con la inteligencia colectiva, con colaboración, empatía, diálogo y respeto, para que a través de estas, tanto prosperidad individual como prosperidad colectiva, podamos, a través del modelo interactivo de innovación, enfrentar estos desafíos de equidad, nutrición y ambiente. Las conclusiones. Bueno, la presentación tuvo que ver con el desafío de satisfacer futuras demandas, aunque recuerden que estas futuras demandas son función también de la posibilidad de reducir pérdidas y desperdicios y de moderar las futuras dietas, y desacoplar esa mayor producción del impacto ambiental. Entonces, desacoplar producción de impacto ambiental, cosa que es posible recurriendo a nuestras cualidades inherentes de innovación y colaboración, inherentes del ser humano. Y quiero dejarles este concepto que existe compatibilidad entre intensificación y sostenibilidad en la medida que la intensificación esté en gran medida basada en tecnologías de conocimientos y de procesos que tienen fuerte sinergia con las tecnologías duras y tecnologías duras novedosas. Aquí esto es lo que les pasó Javier, este es el link del libro que se llama Los desafíos de la agricultura global. También está impreso, también se puede comprar impreso, pero en ediciones cinta, pero se imprime a demanda y eso significa un costo mayor. Pero bueno, si alguien lo quiere tener impreso, también puede en ediciones cinta conseguirlo. Y bueno, esto a las corridas, quise no dejar tiempo para la discusión, es lo que les quería presentar y entonces estoy ahora a disposición de ustedes para preguntas, aclaraciones, comentarios. ¿Me siguieron, Javier? Perfecto, perfecto. Vamos a pedirte que dejes de compartir pantalla, si no te la saco yo directamente. Ahí Dale. la alineamos, la quitamos. Y así te tenemos con todos nosotros aquí en la sala, que tenemos... Ahí está Mariano. Más de, sí, se sumó recientemente Mariano. Está ya en la cola, ya hay muchas manitos levantadas para empezar a conversar. Sí. Primero quiero agradecer en nombre de todo Antropoceno la presentación y el manejo excelente del tiempo. Vamos a hacer circular las palabras. A todos les pedimos una breve intervención, así hacemos rápidamente una pregunta o un comentario y también nuestro invitado puede hacer respuestas más cortitas y hacemos mucho más dinámica la charla. En primer término, Lisandro Bril, la palabra es tuya. Está silenciado, Lisandro. Acá estamos ahora, Javier. Perfecto. Bien, excelente. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias a Antropoceno por inspirar estas cosas que yo me tomo un whisky porque cada vez que estoy en Antropoceno me inspiro. Y a Fernando Andrade, realmente excepcional, por lo menos para mí que vengo de la tecnología y la economía, tu presentación. He aprendido muchísimo y en particular porque
yo pertenezco a la tribu de los Roberto Bizán, ¿no? Venimos de la economía, Roberto. Y para mí el futuro argentino depende, como decía mi profesor Guidetea, de la relación carnal que tengan ustedes en el INTA con los tecnológicos como de donde vengo yo. Entonces lo primero que debo decirte es que la innovación tecnológica no es impredecible, sino que es un resultado bastante directo de la proporción del Producto Bruto aplicado a investigación y desarrollo. Entonces, Israel, que invierte 4,5% de su Producto Bruto en investigación y desarrollo, hoy es un país que exporta conocimiento. Corea va en esa dirección. Argentina, 0,5%. O sea que yo hago una convocatoria a que un tipo como vos se vincule con el ecosistema del Venture Capital, para ver cómo juntos vamos y ponemos en la agenda de política pública argentina que la investigación tecnológica aplicada a esto nos puede salvar, porque el futuro argentino depende de la bioeconomía y la creación de empleo, generación de dólares y empleo. Y ustedes tienen la llave para poder entrar en esto. Y creo que estás subdimensionando el impacto que tiene la innovación tecnológica en todas tus métricas. Sobre esto podemos luego extendernos. Porque yo que estoy investido en biotecnología y veo las cosas que están proponiendo, y en robótica y en inteligencia artificial, diría, si pongo esos parámetros en tu función de producción, creo que podríamos hacer algo interesante, pero además no solamente producción para Argentina, sino de impacto global, porque de Argentina, a pesar de todo, va a tener un liderazgo en innovación, en particular en biología. Pero también en estas cosas, por eso hay tantos emprendedores argentinos tan exitosos en el mundo que están emigrando hoy. Conclusión, más que una pregunta, es una convocatoria, y me encantaría conocer la opinión de Roberto Bizán, a quien me ha inspirado inicialmente en atender a este sector como un sector importante, estratégico para Argentina, con una visión innovadora, realmente de acercarte al Venture Capital. El Venture Capital en producción de alimentos, en AgTech y FoodTech, era un sector que no existía hace 5 años. El año pasado invirtió $30.000 millones. Hoy es mainstream en Silicon Valley. Argentina tiene una gran oportunidad si conjuga tu sabiduría en fisiología ambiental, que me has apabullado, con la innovación tecnológica aplicada a emprendimiento sustentable. No tengo ninguna duda de eso, y por supuesto que esto es más que una pregunta, es una convocatoria. Gracias, Javier y Mariano, por convocarme a esto, que yo me hago un espacio todos los jueves de la tarde, porque acá realmente me recuperan la esperanza en lo que puede ser Argentina. Bueno, los jueves son antropoceno y lo que comentaste recién a todos también nos estimula. Fernando, ¿querés decir algo? Si no, circulamos la palabra. No, agradecer los comentarios de Lisandro, buenísimo. A ver, cuando digo que es... Está medido que agricultura, el sector con menos incorporación de tecnología comparado a todo, informe de McKinsey para FAO. O sea que el gap que vos tenés alto de curva está ahí, está ahí. Ah, perfecto. Simplemente una aclaración que tendría que haberlo dicho más claro, pero cuando digo que es impredecible, se refiere a qué es lo que se va a producir. Pero vos tenés razón en decir que si se invierte en innovación, va a haber resultados. El tema es cuáles, por dónde sale, ¿no? la innovación. Ahí yo me prendo a tus comentarios con el libro de Oppenheimer, que dice que si no invertimos, si no protegemos la innovación, la sociedad fracasa. Y tenemos las pruebas de lo que pasó en la historia, que eso fue así. Así que, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por tu comentario, Lisandro. Bueno, perfecto. Le damos la palabra entonces a Mariano Vinograd. Marianito. Mariano. Fernando. Te escuchamos. Estás con algunos problemas con el celular. Qué alegría reencontrarte, felicitarte por tu libro, por tu premio. ¿Dijiste? Sí, perfecto, dale. Bueno, entonces, Fernando, una alegría de reencontrarte. Fuimos compañeros en la facultad hace 45 o 50 años atrás, ya no me acuerdo.
felicitaciones por tu libro, por tu premio, por tu pensamiento. Yo creo que esto es un verdadero investigador. A diferencia de los infectólogos que el año pasado hablaban desde su microscopio y que ignoraban todo lo que ocurría en el conjunto de la sociedad, Fernando es un ecofisiólogo que habla de darwinismo, de evolución, de cooperación, de educación. Bueno. Nos habla desde su laboratorio hacia la sociedad. Más herbicidas que en otro lado, menos fertilizantes, menos riego, y yo quiero hacer una pregunta picante. Eso es porque en Argentina se hace más soja que la que se debiera. Dijiste algo sobre la soja. La semana pasada Bartolomé presentó su libro sobre la soja y el agrónomo. Yo te preguntaría, ya que sos un ecofisiólogo que analiza el mundo, ¿en qué otros países del mundo al agricultor se le da 100 pesos por algo que vale 200 y además le cobran 35 por... Creo que se entendió la pregunta, ¿no? de impuesto? Esto me hace pensar en Luis XIV. Es una... Y 200 años después tenemos un maná que lleguen los dólares del trigo para ver qué le decimos al Fondo Monetario. ¿Cómo puede un país tener un desarrollo agrícola? Inversiones como los de Lisandro en innovaciones para aplicar en Brasil, en Colombia o en cualquier otro lado, desde ya que va a haber. El problema es cómo las aplicamos acá. Me callo. Bueno, se entendió la pregunta, a pesar de que se cortaba un poquito la imagen de Mariano. Fernando. Sí, voy a tratar de armar algo, pero quizá esto viene más para Lisandro y Roberto, pero a ver, nosotros en el INTA, creo que Alejandro no participaste ¿te acordás del el escrito de sojización que hicimos entre Bigliso, Cittadini, Eugenio Campos y yo? Bueno, es claro lo que dice Mariano, ¿no? Ahora, el tema es así. Esta trilogía entre la siembra directa, que frenó los procesos graves de erosión en el país, no alcanza sola, pero fue un elemento, un factor crucial en detener procesos de erosión. Más la soja RR, más el glifosato, todo eso generó un proceso de sojización o de agriculturización en términos más generales. Y lo que yo quise decir es que en la medida que se va produciendo un proceso degradativo donde no se reponen los nutrientes y donde se va degradando el suelo por uso de la agricultura, ahí la soja tiene una ventaja. Cultivo maravilloso porque nos da proteína, es un gran cultivo, es un cultivo estable. ¿Por qué tiene una ventaja? Porque tiene la fertilidad, el nitrógeno lo genera. El fósforo es menos sensible que otros cultivos a la deficiencia de fósforo, ¿sí? Y además, ante la degradación física y la menor infiltración y la menor capacidad de retención hídrica, la soja tiene mecanismos que hacen que tolere mucho mejor un problema de deficiencia hídrica que otros cultivos estivales. Por ejemplo, el maíz. ¿Cuáles son esos mecanismos? Un periodo amplio de floración y de fijación de estructuras reproductivas. Un periodo crítico corrido más hacia el otoño, y ahí piensen en el caso del maíz tardío, que en ese caso se parece a la soja en ese aspecto. Y además, umbrales de esterilidad bien bajos. Todo eso conforma un cultivo de notable capacidad de adaptación ante un deterioro ambiental. Por supuesto que la soja también facilitó enormemente esta siembra directa, soja RR, glifosato, facilitó mucho la gestión. Me acuerdo, no sé, Alejandro, si te acordás, cuando Mosconi decía tenemos que generar paquetes de producción que sean para el productor tan tentadores y fáciles de gestión como la soja. ¿Te acordás que lo que Mosconi insistía?
Pero quiero estar de acuerdo con Mariano en que el productor argentino, a pesar, y acá les voy a dejarle la palabra a Roberto y a Lisandro, pero a pesar de toda esta presión, de todas las retenciones históricas, más este dólar mentiroso, como decía, más es sumamente, en mi opinión, eficiente, innovador, es asombroso, ¿no? Beto Weiner, ahí desde su nave central, se coloca los anteojos, prende la cámara. Vamos, Beto. Sí, bueno, felicitaciones, muy buena la presentación. Yo quería hacer un comentario relacionado con la innovación, la historia de Argentina y el por qué estamos como estamos. El otro día leí algún reportaje que le hicieron a un historiador americano, se llama Adelman, que le preguntaron qué motivo encuentra él en que por qué Argentina hoy no es como Australia, como Canadá o como Estados Unidos. Y él lo atribuye como una de las causas originarias del problema argentino a la distribución de la tierra en el origen de la formación del país. La tierra fue entregada a pocas familias que no necesitaron para tener un gran nivel de vida innovar porque tenían superficies gigantescas y no necesitaban demasiada innovación, y se piensa que ese problema que se originó en el principio de los tiempos de la Argentina, hablemos fin del siglo XIX, principio del siglo XX, lo venimos arrastrando en una psiquis colectiva hasta ahora, si bien la realidad muestra que el agro argentino ha tenido una enorme innovación, pero comparado con países centrales nosotros estamos muy atrasados. Quería preguntar si esa teoría expresada por varios investigadores tiene alguna correlación con la realidad. Javier. Sí, te escucho. Me parece que más para Roberto y los economistas. Bueno, entonces... Mi impresión es que es una visión, la veo algo, está buena, pero está algo limitada, ¿no? Pero bueno, yo prefiero dejar ahora... Me parece muy bien. Voy a hacer una pequeña alteración del orden y le voy a dar la palabra a Roberto Bizán. Roberto. Ahí estás. Bueno, estaba comiendo una galletita porque me quedaba un turno. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando, como siempre, disparador de inquietudes. Yo quería hacer 2 o 3 comentarios, dado que me tiraron al centro del ring. Uno, a mí me parece, Fernando, que está todo muy bueno lo que estás armando, pero me pregunto si no tenemos que pensar y romper la dicotomía agroalimentos y pensarlo más grande. Biomasa, bioindustria. Esto en monómeros, voy a ser absolutamente disruptivo. Monómeros y polímeros para insumos alimenticios, para biocombustible de segunda generación y para biomateriales. Me parece que estamos en un modelo disruptivo en ese sentido. Y por suerte, vos pusiste muy acertadamente el primer escalón. Entonces, eso es un tema que en grupo de amigos, como entiendo, estamos en esta discusión, en esta charla, merecería pelotearse un poco y permítame ponerlo sobre la mesa. Segunda cosa, hay todo un pasaje desde la tranquera hasta la góndola que forma parte del modelo económico donde Argentina está trunca. Nosotros pensamos siempre agro y alimento como paralelo, y en realidad sobre el precio final, sacando impuestos, para no entrar en problemas, los insumos agropecuarios no pasan del 15 a 20%. Y entonces el otro pedazo, que también es industria alimentaria y que lleva enzimas, levaduras, procesos biológicos, a mí me llama la atención de que ahí hay un hueco que tenemos que llenar. Entonces, segundo punto, me encanta el primer escalón, me gustaría el segundo también me gusta porque llega hasta Timbúes, si nos entendemos.
o sea, la primer molienda exitosa, nos quedamos rengos en el tercero. Entonces, yo contrapondría a la preciosidad del sistema productivo dos conceptos: la industrialización trunca de segunda generación, y otra que quedó dando vuelta, la peligrosidad de distorsiones de precios relativos que me están llevando a especializarme en 10 o 12 cultivos, cuando el censo a mí me marca 296 producciones agropecuarias, 14 ganaderías bien comportadas y una que es la apicultura, que no sé dónde ponerla, porque como se vuela, no sé si está anclada a la tierra o no está anclada a la tierra. Lo último es un chiste por la hora de mal calibre. Redondeo el tema. Además del problema de eventuales sustentabilidades de fondo, habría que meter la captura de carbono vía siembra directa para equilibrar las cosas y hablar de ciclo completo, y entonces me sentiría más cómodo a la Hilbert, digamos, para no errarla después en los cálculos de impacto neto en biocombustible. Me queda la sensación de que tenemos un problema de sustentabilidad en negocios, en tanto y en cuanto nos quedemos acotados en esas las cuatro grandes, que son brillantes pero que son peligrosas. Aclaro que ahí estamos en la primera. By the way, pie de página. Cuando, como todos pasamos los 60, empezamos a mirar para atrás. Es la primera vez que tenemos un pleno en Argentina, desde que yo tengo mención, en el sector agropecuario. Generalmente íbamos 30, 40 años atrás. Ahora vamos par y paso más o menos acompañando. Me parece que ese es un dato que no hay que perderlo de vista, porque si no, esta es una sociedad donde no tiene esperanza. Este es un sector con esperanza. Y esa esperanza tiene que ver con las innovaciones. Ahí quiero poner otro puntito antes de pasar a concentración. Lo de innovación. A mí me parece que la estructura, no quiero ser dualdista, pero el sector está condenado a innovar. ¿Por qué? Porque si el que alquila la tierra no le saca una rentabilidad, lo comen los impuestos en la otra punta. La empresa agropecuaria que alquila, si no pone la mejor tecnología disponible y juega al mejor anclaje de mercado futuro, no puede subsistir, y varios pools se hicieron perchas académicos, ¿no? Chocaron por no haberlo previsto. Los contratistas agropecuarios, si no tienen la mejor tecnología en el mejor momento, just in time, no pueden funcionar, y la red de proveedores privados, además del INTA, de la Obispo Colombre y de algunas universidades, que se montó en Argentina, obligan a que todos sean innovadores. Estamos, por la forma de organización que tiene el agro de agricultura bajo contrato, a ser un agro innovador. Y eso es indescontable, porque la franja de los 1000 kilómetros implica que el territorio donde se desarrolla da pie para hacer todo ese corrimiento a lo largo del tiempo. Último comentario, concentración. Datos fácticos. Si nosotros tomamos la cantidad de pools que hay en Argentina, la cantidad de fideicomisos, el tamaño de los pools decreció notablemente en los últimos 20 años. Este es un modelo abierto. 3 pibes con 2 aritos, una camioneta y un poco de contacto y un par de atributos de templanza rompen el mercado a cualquiera. La barrera a la entrada para hacer agricultura no depende de tener tierra. Depende de que el mercado de alquileres de tierra funcione bien y que el nunca bien ponderado mercado de los contratistas agropecuarios siga vivo. Y que la red de servicios agropecuarios venda insumos a plazo. Porque entonces el modelo es abierto. Cuando el modelo es abierto, no me importa si hay 2 o 3 o 4.
porque los grandes rápidamente y constantemente, cosecha a cosecha, están siendo puesto en tela de juicio su eventual poder monopólico, y no lo tienen. Entonces es un sistema donde la concentración de la tierra no implica de ninguna manera baja en productividad. Me preocupa la concentración de algunos insumos. Es así. Pero ese es industrial. Por eso, Fernando, discúlpame, yo me voy un paso al segundo escalón. Esto es una agricultura a cielo abierto, industrializada. Y lo último que quiero marcar, un dato que pasó desapercibido, es que todo eso que Fernando contó tan magníficamente, en un país que se cae a pedazos, desde que yo tengo 7 años, o sea que tengo uso de conciencia, ha generado una clase empresaria nueva. Uno camina el interior y encuentra un centenar, algunos dicen 200, otros dicen 250, de empresarios que son segunda, tercera generaciones de chacarero, que entraron en la nueva dinámica, que hablan en Hacktech, que integran, suman valor agregado, generalmente no transnacionaliza, tienen tonada cordobesa, aunque usan Fernet con coca, algunos chaqueños, algunos por el norte, y a mí me parece que eso es el otro pedazo para la Revolución 3, la agricultura y la ganadería de precisión. O sea, un panorama más variopinto, y perdón por la extensión. Bueno, me tiraron al ruedo, yo dije lo que me pareció decir. Gracias de vuelta, Fernando, muy bueno. Gracias, Roberto. Calentaste los motores para dentro de 2 semanas, así que la convocatoria está abierta para seguirte. Tengo a Alejandro Valeiro y a Lisandro Vil. ¿Quién quiere de los dos hablar primero? El que tome la palabra. Como arranca. quieran, como Lisandro ya habló, voy a hablar yo. Ahí, dale, Alejandro. Voy a preguntar, Fernando, porque bueno, vos planteaste magistralmente el tema del desacople necesario entre la producción, la productividad y el impacto ambiental, ese necesario salto entre las curvas que presentaste a lo último. Ahora, yo quisiera preguntarte tu opinión respecto de lo que el salto de curvas potencialmente genera en la sociedad. Es decir, ya hay una parte de la sociedad que está muy enojada con sus productores y con la gente que le produce sus alimentos. Y todavía no se produjo ese salto de curva que vos estás planteando. Es decir, hay gente que está planteando retroceder en las curvas hacia abajo. En fin, no sé si será mucha, poca, pero esa parte de la sociedad está reclamando de sus productores de alimentos y ya se expresa en los mercados. Es decir, ahora, por ejemplo, la Unión Europea ya va a solicitar a partir del año que viene una demostración de que la carne y la soja que importa no viene de tierras que han sido desmontadas a partir de una determinada fecha. Es decir, esto que acá por ahí aparecen los actores en un corto criticando por los agrotóxicos, no sé qué, se convierte en una limitación del mercado. Entonces, mi pregunta es cómo estás viendo vos eso en función, ese boomerang de alguna manera de tu planteo. Sí, yo creo que acordate, cuando planteamos el salto de curva, lo que significa es que con los mismos insumos, por ejemplo, pensá en el Weedit, ¿no? Que en toda la zona norte, y el Weed Seeker, que está bastante difundido y que está empezando a difundirse acá. ¿Qué significa? Estoy de acuerdo, discúlpame, pero lo que yo te pregunto es que hay gente que ya nos dice que esos mismos insumos que estás diciendo vos son exagerados, es decir, que deberíamos reducirlos y deberíamos eliminarlos en algunos casos. Claro, pero si vos tenés ese salto de curva, te da la posibilidad
de correrte hacia la izquierda en el eje de insumos. Pensá en el caso del ahorro de 70% de herbicida que vos tenés en una aplicación con el Weedit, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo que voy es que, y es un poco la conclusión final, yo creo que es compatible satisfacer futuras demandas y reducir impacto ambiental. Yo creo que es compatible sin necesariamente volver a una visión más agroecológica, más severa. A ver, si hoy dejamos de utilizar insumos, la producción mundial se derrumba. La producción mundial se derrumba. ¿Por qué? Porque hoy, con los conocimientos que hoy tenemos, por ejemplo, la fertilización es responsable del 50% de la producción global. Esto está en interacción con un efecto similar de los plaguicidas. Entonces, necesitamos esos insumos. Podemos encontrar maneras con saltos de curva de reducirlos. Entonces, mi visión no es ir para atrás. Mi visión es, casualmente, satisfacer futuras demandas, aumentar en función de los conceptos de Roberto. Bueno, los conceptos de Roberto están en un nivel de complejidad más amplio de lo que fue mi charla, y a mí eso me supera. O sea, no sé si soy claro, Alejandro. Yo creo que es compatible, o sea, que no es necesario volver para atrás. Por supuesto que también se necesita un ordenamiento territorial en algunos casos, aunque está toda una discusión, el tema de las zonas de restricción. Eso es todo un tema que yo no soy especialista, pero me supera. Pero yo creo que el principal paso es el tema de los saltos de curva, las buenas prácticas, meter conocimiento, meter procesos, meter tecnologías duras, aprovechar las interacciones. Yo creo que hay mucho espacio para satisfacer esas demandas de la sociedad, que no pasa por volver para atrás. No sé si soy claro o si te entendí bien, Alejandro. Sí, bien. Parece que estuvo claro. Bien. Lo tenemos a Lisandro ahí, que lo teníamos un ratito esperando. ¿Lisandro? No, todo bien. ¿Se escucha? Perfecto, sí. Bueno. Bueno, primero, gracias a Roberto, porque siempre es brillante, conciso, inspirador. Así que gracias, Roberto. Y a Alberto Weiner le contesto muy sencillo. Para el Partido Comunista, Rodolfo Puigros, el campo argentino era feudal. Eso se acabó. El campo argentino es recontra capitalista, es recontra eficiente, y tranqueras adentro, no porque lo diga yo, lo dice la Universidad de Purdue, los farmers argentinos son más eficientes que los farmers de Estados Unidos. O sea que es un activo empresarial innovador enorme. Ahora, dicho eso, tal como acontece en los Estados Unidos, el farmer es un tipo rico a nivel de patrimonio neto, porque un tipo que tiene 1000 hectáreas, tiene 15 palos verdes, 10 palos verdes de patrimonio. Pero es pobre en cash flow, porque le da 2% de rendimiento anual, si le va bien, 2, 3, ahí. O sea que es un tipo muy reacio a adoptar innovación tecnológica. Por eso el rol del Venture Capital. El rol del Venture Capital es apostar a los innovadores que prueben tecnologías que tienen impacto de por lo menos 8 a 20% en el resultado de la EBITDA de un farmer. Y esto es posible, pero el actor no es el farmer. Esto es lo mismo que cuando yo hablo con mis amigos de Estados Unidos. Harvard Endowment acaba de hacer spin-off y $1.6 billion de activos agropecuarios. Pero los pibes no adoptan tecnología porque no asumen riesgo, porque con 2% de cash flow no les da. Entonces esperan que otro pruebe, y cuando otro pruebe en escala, ahí se produce el fenómeno de Víctor Truco. Es decir, si yo pruebo que esto funciona, ahí tsunami de innovación. Esa es la fórmula del éxito argentino posible. Unir a los tecnológicos con la bioeconomía agroindustrial. Asumo que acá estamos Javier y Mariano off the record, ¿no? Así que esto se está grabando esto, así que en algún momento lo van a escuchar. Bueno, entonces escuchen, pero esto es así. Cuando yo fui subsecretario de Comercio Exterior de la Nación de gobierno del presidente Alfonsín,
Lo senté a los accionistas de Molinos. Y le dije, hay que hacer, como diría Roberto Bizán, no ACTEC, vayamos de aquí a hacer fideos de Checo. Argentina productora y vendemos fideos de Checo. Me dicen, no, nosotros llegamos hasta la harina. Roberto, tenés razón. Hay que pensar en toda la cadena de valor. Y Argentina tiene capacidades y tiene potencial como para entrar al food tech desde el AgTech de una. Depende del liderazgo empresarial y que lo quieran hacer. Y con esto constituir una coalición política que lo haga posible. Porque si no, Argentina seguirá decayendo. Eso es lo que yo pienso, juntar al INTA con los tecnológicos. Y ahí está servido. Es más, el mundo se pregunta, ¿cómo es que no lo hacemos? ¿Cómo es que no lo hacemos? Lo hicimos un poquito con el Malbec, que llegamos de la vitivinicultura a vender a 95 puntos de grados de Wine Spectator en Estados Unidos, y entonces vendemos a $30, $40 la botella. ¿Es posible hacer eso con los cereales y con la carne si nos lo proponemos como liderazgo social argentino? Punto. Muy bien, Lisandro. En uno de los gráficos, Fernando nos hablaba de A por B por C. Tendríamos que decir A elevada a la B y elevada a la C, seguramente. Es elevado, es exponencial. Pasar de vender a $500 por tonelada a... Mira, mi empresa de biotecnología, de Queclón, no vende a $500 por tonelada. Vende a $50.000 por gramo. Claro. Mariano Vinograd, si tenés problemas, apagás la cámara y te escuchamos igual, ¿eh? Ahí estás. Lisandro hace un análisis bastante... No le entiendo todo lo que dice, pero sí entiendo que un farmer tiene un gran patrimonio y un escaso flujo y que en consecuencia es conservador. Lo hablaba del farmer norteamericano, pero probablemente también el chacre, el argentino, tiene un problema de flujo, producto de que la sociedad argentina se queda con la mitad o el 70% de su trabajo. Es así. Con respecto al planteo de mi compadre Alejandro, yo creo que Fernando no lo respondió, porque Alejandro advierte que hay una parte de la sociedad que aborrece a los insumos y por más que Fernando le diga que los podemos usar mejor, ellos los odian, no quieren usarlos mejor, quieren que los enterremos y que hagamos la agricultura con tenedor y arado de bueyes. Y lo que es muy interesante es que Alejandro advierte que toda Europa nos quiere llevar a eso. Y yo creo que ahí hay un neocolonialismo. La idea de que Europa nos puede proponer a nosotros la solución al problema del 50% de la pobreza, diciéndonos que no nos van a comprar nada que no salga de un campo desmontado por Pedro Núñez, por don Pedro de Mendoza y Juan de Garay, es una cosa muy colonial. ¿De dónde ellos nos pueden decir eso? Son del mercado, Mariano. Una cosa es el mercado de Francia y otra cosa es el mercado de Argelia y otra cosa es el mercado de Rusia y otra cosa es el mercado de China. Hoy un italiano usó la palabra, ¿cómo se llama la nueva cepa del coronavirus? El Omicron, llamó el Omicron. Hasta los italianos tienen debate con Francia. No es que toda Europa piensa como piensa la Gauche Caviar que come rúcula en el río Sena. No es, lo tengo acá un rumano, piensan distinto. Adelante, perdonen que me enojé. Bueno, entonces le damos la palabra a Roberto Bizán. 2, 3 comentarios. Uno, sobre el tema innovación, a mí me parece que por distintas razones nosotros hemos encallado mucho en innovación ahorradora de costos y mejora de productividad sobre una gama muy baja de productos. Y nos queda mirar la otra innovación, la del interior, de las cadenas largas, de los cultivos perennes y de las integraciones adentro de la chacra o en las adyacencias. Ese mundillo, que alguien por ahí lo dijo Malbec, en una falta de respeto a esta hora hacer esa mención, por razones de decoro, digo,
ese pedazo de la innovación está ralentizada y no está impulsada por precios relativos. Es decir, entramos en un callejón de 8 o 10 innovaciones, saving cost sobre un número acotado de productos. Entonces me parece que ahí hay que romper un tema. El segundo tema, al pasar, yo me juego por la industrialización de segundo o tercer grado, sí, pero también tengo los pies sobre la tierra. Las crestas contraarancelarias que te pone el mundo son complicadas. Ahí es donde me parece que la Santa Alianza con la Cancillería debería estar a la orden del día. Siempre me queda el contraargumento de decir, che, es más fácil colocar un auto hecho en Argentina en Japón o colocar un bife de ABC1 en China. Digo, me sentiría más cómodo en lo último que en lo primero, pero hay que pelearla. Tercera cosa, es el tema de agricultura 3.0 y lo que decía Alejandro. Primer comentario. Contra gente que está convencida ideológicamente o tiene un convencimiento de corte irracional, por más que le ponga argumentos racionales, no va a cambiar. Es un problema de fetichismo. En todo caso, hay que buscar otra manera de convencer, además de los datos. Pero yendo a los datos, yo creo que el cambio que viene, indirectamente lo dijiste, Fernando, a ver si coincidimos, es cambiar el paradigma en serio. Porque hicimos agricultura desde que es la humanidad usando un método de producción constante sobre terrenos y ambiente que son diferentes. Y lo que implica la agricultura y la ganadería de precisión es flexibilizar y adaptar la función de producción a cada devenir y ciclo de vida particular. Ese es el punto. Para hacer eso hay que saber mucho de ciclo biológico. Para eso los tipos no digan nada, pero a mí Fernando me encanta. Por eso. No, porque si uno no conoce el ciclo biológico, mal le puede adaptar la semilla que corresponda, el ciclo tardío del maíz puntano que corresponda, etcétera, etcétera. Mi duda es que si vamos en esa dirección, hace 20 años que estamos patinando en esa dirección, no pasamos del 5%. Yo también sigo la Jactech y todo, pero no termina de explotar. Entonces, seamos conscientes de que va a ser un cambio sustantivo. ¿Por qué? Porque lo regional va a pesar más que la política nacional ahí. Río Cuarto y Villa María demandan un set de policy local, con sus universidades y su sistema de innovación y su INTA pegado adentro o cercano. Implica un tipo de cuidado ambiental, Alejandro, que entiendo va a estar cuidado por la propia comunidad. El fenómeno de la planta de Monsanto en Córdoba. Eso es el futuro. Y va a tener un impacto regional totalmente distinto. Me parece que es un modelo donde además va a haber mucho más jugadores. Lamentablemente, para mí, gente que habla un lenguaje que no entiendo, con chicas y chicos de 35, arito, mochila, tablet, que no los entiendo, porque es otra dinámica y es otro tipo de lógica de organización. Bueno, ese es el salto donde yo soy levemente optimista, porque va a ser rupturista respecto al pasado. Entonces, me parece que habría que mirarlo ya no como agro, o pongámosle la palabra agro, pero el contenido de lo que se hace bajo ese tipo de agro o ese tipo de ganadería es un contenido claramente diferente al pasado. Último comentario. Eso no me arregla la desocupación de Merlo, aclaro. No me quita el Gran Rosario, el narcotráfico y toda la banana esa para tenerlo en el mapa.
pero es la parte positiva donde podemos agarrar. Y ahí, Roberto, estás mencionando, si te entendí, si te puedes seguir, la fuerte sinergia que habría entre el mensaje que di en cuanto al conocimiento y procesos con toda esta ola de digitalización del agro, de nuevas tecnologías, o sea, la sinergia que puede haber entre esto, que tiene que ver con lo que Lisandro planteaba más temprano, ¿no? Exactamente, porque, a ver, ¿puedo intervenir de vuelta, Javier? ¿Cómo no? El árbitro nos dio 5 minutos más para ir redondeando, así que adelante, Roberto. Un minuto, digo dos cosas. Digo, la última jugada de este tipo la vimos en los 90. Truco venía por un... Perdón. Los amigos del interior cordobés santafesina venían con la siembra directa. Rodolfo Rossi venía con el laboratorio de transgenia en Nidera y nadie sabía mucho. Un par de funcionarios venían barruntando alguna cosa en el ministerio. El INTA Marco Juárez se peleaba con otro pedazo del INTA de otro lugar. Todos conocemos la historia, ¿no? Y en algún momento se armó el paquete. Ahora tenemos la Hacktech por acá, las semillas y el bioma natural, la inteligencia natural en la semilla en otro rincón, y la nube en otro lado, Frontec, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta estratégica es, ¿cuándo se va a armar el paquete? ¿Cómo se va a financiar? ¿Y cómo se va a difundir? Eso es el punto que me parece atractivo, porque es el salto que viene. Y ahí sí, yo me animaría a decir, el argumento de cuidado agroecológico me va a sumar. Pero esa trilogía para mí todavía no está definida. Hay muy pocos productores que tienen suficiente densidad. A ver, no, me equivoqué. Hay muy pocos decisores agropecuarios, para no errarlo en el concepto, que tienen el conocimiento holístico como para saber qué es lo que hay que comprar frente a una oferta de esas tres patas que lo están presionando. Y si no hay capacitación en ese nivel de decisores, o va por la semilla y vamos por un lado, o va por, perdón, el bioma inteligente, semilla, promotora de crecimiento, ahí empiezo a hacer agua. O máquinas inteligentes o nube inteligente. A mí me parece que eso es un punto estratégico de la Argentina. Perfecto. Para ir cerrando, vamos a hacer Lisandro Vil y Josefina. Dale, Lisandro. Bueno, no puedo menos que coincidir con Roberto Bizán. Acá la cuestión es la relación carnal entre el INTA, los chicos de los aritos millennials con el 5.0 y un Víctor Trucco que junte todo eso para hacerlo replicable y escalable. Está servido para Argentina. Y ahí diferencio, estoy de desacuerdo con Roberto, no hay que convencer. Yo creo que el INTA más esta gente debe enamorar a la Argentina, porque tienen la posibilidad de enamorar, de crear un proyecto que genere dólares y empleo con esta propuesta productiva, y por eso la relación del INTA con los hipertecnológicos. Y realmente, Mariano, tenés la oportunidad de juntarlos. Vos has logrado algo que es increíble. Juntar a gente que viene de los más diversos sectores a una reunión y lo tenés ahí picando en la pelota. Por eso creo que la oportunidad está ahí. El mundo espera que lo hagamos. El mundo espera que lo hagamos porque no hay food security mundial sin Argentina. En lo único que somos imprescindibles para el mundo es en producir los alimentos que Fernando Andrade decía el mundo necesita. Argentina puede vivir sin Messi, al mundo no le importa. Sin Malbec chuparán vino de otro tipo. Sin energía nuclear se arreglan igual. Pero sin food security, Argentina tiene un rol que cumplir y hay un liderazgo empresarial emergente que es unir a los tecnológicos con el INTA. Así lo veo.
Buenísimo. Josefina, sos la última en esta lista, así que si podés comentar algo, estás silenciada. Qué presión. Dale, dale. Bueno, voy a intentar, yo soy periodista. Qué apellido, Josefina, ¿no? Qué apellido. Qué apellido, sí. Antes que nada, felicitarlos, Fernando, escucharlos es un orgullo, escucharlos a todos fue realmente inspirador para una periodista de 36 años como yo, así que se aprende muchísimo de todos ustedes. Particularmente con Fernando tengo un enamoramiento de pequeña a través de mi hermano. Tranquila, José, tranquila, José. Que fue un poco su mentor, y bueno, tengo historias muy lindas de Fernando y creo que es un ejemplo de la humildad de los grandes, ¿no? Bueno, eso por la parte emotiva. Yo me abrí un Campari porque no tomo vino, porque no me gusta y me hago cargo, y tampoco tomo whisky porque no me gusta y me hago cargo. Así que me hice un Campari, y la pregunta es la siguiente. Fernando, de todo lo que dijiste, es totalmente, o sea, me parece increíble tu presentación, me va a parecer increíble tu libro ahora que lo leo, y encima es gratis, o sea que hasta en eso sos generoso. Y me gusta mucho lo que hiciste, siempre escuchamos de innovación en el sector agropecuario, agroindustrial, agrobioindustrial, como dice ahora el señor Domínguez, y me gusta mucho este concepto que introduciste de colaboración, pero voy a ser un poco escéptica y no veo una Argentina colaborativa. No veo, creo en el potencial, creo que me quedo en Argentina por el sector agropecuario, si no ya me he seguido, digamos. Creo que es lo único que puede salvar a este país, es el campo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para colaborar con un gobierno que detesta el campo? ¿Cómo hacemos para colaborar con una sociedad que detesta el campo porque es el único sector que funciona y gana dinero? ¿Cómo hacemos para colaborar con un sector de personas que son ambientalistas, fundamentalistas, que lanzan un video sin argumento científico y llega a toda la sociedad plena, sobre todo a los jóvenes? ¿Y cómo hacemos para colaborar con productores que no quieren colaborar? No sé, mi papá tiene un vecino que pasa el arado en el 2021, ¿no? No hace siembra directa, digamos. Hablo de que hay muchos productores que son reticentes a adoptar tecnología. Lo veo en el interior, que hacen las cosas a su modo y hacen las cosas mal. Uno va por la ruta y hay viento y uno dice, ¿cómo puedo estar fumigando? Entonces, la pregunta, redondeando, es ¿cómo hacemos para hacer una colaboración para la innovación? ¿Cómo hacemos para hacer una innovación colaborativa si tenemos todas estas cosas en contra? Está bueno el comentario. Fíjate que lo que planteaban Roberto y Lisandro, esta integración del INTA, la SACTEC y lo empresarial, o sea, me supera este tema, ¿no? Pero en la medida que se vean claros esos beneficios, que es una fórmula de ganar-ganar, que claramente lo expusieron, yo creo que se puede avanzar a pesar de estos problemas, ¿no? Yo creo que ahí, cada vez que se plantea esto, voy para el lado de la educación, ¿no? Es fundamental la educación, pero la educación no solo para esa prosperidad individual que marcaba, sino que quede claro la necesidad de una prosperidad colectiva, la necesidad de implementar estos modelos interactivos de innovación. Cuando se dan, los resultados son fabulosos. Entonces, creo que hay que ir por ese camino, más allá de estas dificultades que vos mencionás. Yo creo que hay que valorar el conocimiento, hay que valorar las capacidades, hay que valorar la fuerza de la interacción, y bueno, y hay que mantener de alguna manera el optimismo, ¿no? Pero bueno, es difícil. Amigos, todo tiempo bueno pasa muy rápido y estamos llegando a su fin. Josefina, si critican el campo, diría el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Hay que seguir al frente y seguir luchando y no escuchando esas cuestiones que nos limitan.
Fernando, yo diría si podés dar un cierre con algunas palabras para cerrar esta reunión que fue exquisita, excedida de placer y de entusiasmo entre todos los que están aquí presentes. Sí, yo quiero agradecerles primero a Mariano y Javier que me hayan invitado. Quiero agradecerles a los que han escuchado la presentación y después el nivel que les llevaron, lo llevaron a un nivel de complejidad superior. Lo mío era humilde, era nivel de ambiente y producción, y esto se llevó hasta incluso un modelo de lo que habría que aspirar a nivel global, a nivel de país. He anotado muchas de las cosas que han dicho. Bueno, a Roberto lo escuché varias veces, Lisandro no te conocía, pero bueno, todos los comentarios que he escuchado fueron muy, muy valiosos y me voy enriquecido y muy contento de haber estado con ustedes. Fernando, sos un amigo de la casa, estás invitado a todos los próximos encuentros. Obviamente está el de Roberto, no vas a faltar ahora, nobleza obliga. Y yo le diría a todos, le despedimos a nuestro invitado con un fuerte aplauso y le decimos muchas gracias por esta realmente intervención que ha sido muy fuerte. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Gracias, Yo, Fernando. solamente les voy a hacer un avisito parroquial de los próximos 3 encuentros, ya aún ustedes lo saben muy bien, está aquí presente. Los próximos eventos, bueno, Fernando ya estuvo recién, ¿no es cierto? Claudio Molina, la semana que viene, biocombustibles en Argentina, antecedentes, estado de situación y perspectivas, no se lo pierdan, jueves que viene a las 19, y el día 16, Roberto Bizán diciendo, saliendo del laberinto por arriba, la bioeconomía como estrategia de desarrollo. Los próximos 2 encuentros aquí en Antropoceno y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Muchas gracias a todos por este encuentro. Hasta pronto. Un abrazo grande. Gracias a todos. Muchas gracias. Bravo, Javier. Gracias, Fernando. A ustedes, gracias Mariano. Bueno.